Bien, hoy quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y allí dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados? Lo vuelvo a repetir. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados? Amén. Hay tiempos en la vida que uno tiene que detenerse a examinarnos a nosotros mismos. Nos tenemos que detener para ver en qué camino vamos, porque a veces vamos muy apresurados por la vida, sin detenernos a ver en qué camino vamos y a dónde nos está conduciendo el camino en que vamos. Si vamos en el camino de la vida o si vamos en camino de muerte. Porque hay un camino de la vida y hay un camino de muerte. Y yo quiero preguntarte, querido amigo, si te has detenido a examinar tu vida para ver en qué camino vas. La Escritura nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La Escritura nos manda a examinarnos, a examinar nuestra vida, si realmente vamos en el camino de la vida. No sea que nos estemos engañando a nosotros mismos. El peor engaño, yo creo, no es que lo engañen a uno, porque el mundo está lleno de engaño, engaño religioso, engaño político, engaño en todas las áreas de la vida. Y en este mundo lo que abunda es el engaño. Como jaula llena de pájaros, así están las casas llenas de engaño y las vidas llenas de engaño y de falsedad. Pero lo peor de todo es que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Que nosotros seamos los que nos engañemos. Que le digamos a nuestra vida: estás bien, cuando andamos mal. Cuando vamos en camino de perdición y pensamos que porque tenemos una religión vamos en camino de la vida. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso le pasó a los fariseos y saduceos. Tenían religión. Si vamos a hablar de religiosos, ellos eran la imagen de la religiosidad, la imagen de la piedad. Religiosos
por fuera. Pero el Señor les dijo que estaban llenos de huesos de muertos. Y les dijo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? O sea, se estaban engañando a sí mismos. Por fuera parecían piadosos, pero por dentro eran falsos, hipócritas, y realmente no amaban a Dios, ni caminaban con Él. Por eso tenemos que detenernos, examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si Jesucristo ha entrado a nuestra vida, déjeme decirte algo, que cuando Jesucristo entra a una vida la cambia. Cuando Jesucristo entra a una vida la libera, porque Él vino a redimir, a rescatar del poder de las tinieblas. Él vino a liberar del pecado. El Señor dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Y cuando el Señor inunda una vida que le abre el corazón para que Él entre, cuando Él toca a la puerta, Él entra para transformar. Él entra para cambiar. Él entra para poner su espíritu dentro de nosotros, para darnos una nueva vida, para que podamos andar por la senda angosta que lleva a la vida. ¿En qué camino tú vas? ¿Has entrado por la puerta estrecha que lleva a la vida? ¿O estás en el camino ancho que lleva a la perdición? Porque el Señor dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Imagínense lo que dijo el Señor, pocos son los que la hallan. Los que han entrado en ese camino angosto, en esa puerta estrecha que lleva a la vida. En una ocasión alguien le dijo al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Que muchos procurarían, porque es que muchos procuran entrar en el camino de la vida y no pueden, porque nunca se arrepienten, porque nunca deciden darle la espalda al pecado para que el Señor los libere. Dios libera a los que se arrepienten, o se arrepienten. Él no libera al que no quiere arrepentirse. El que no quiere arrepentirse, Dios lo deja seguir su camino, pero ese camino lo conducirá a la perdición. Dios libera al que se vuelve a Él de corazón, que quiere caminar con Él. El que examina su vida y dice, no, este camino me está llevando a la perdición. Yo me vuelvo a Dios, yo me vuelvo a Cristo, yo quiero andar con Él. Yo quiero terminar esta vida vana de pecado. Ya no lo quiero más. A ese Dios libera. A través de los profetas el Señor dijo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Lo dijo en Zacarías, a través del profeta Zacarías y a través del profeta Malaquías. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y a Israel le dijo, si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Le dijo a través del profeta Jeremías. El hombre que examina su vida y reconoce su estado, reconoce su pecado y se vuelve a Cristo arrepentido,
ese es el que Dios le imparte una nueva vida. Él es el que entra por el camino de la vida y de la salvación. Déjame contarte una historia de un hombre en una iglesia, creo que era en Nueva York, que siempre en el culto de oración entraba a la iglesia y clamaba a gran voz: Señor, Señor, quita las telarañas de mi vida. Y siempre en el culto de oración entraba y decía lo mismo. Y el pastor lo oía. Y gritaba y clamaba: Señor, quita las telarañas de mi vida. Eso lo hacía culto tras culto. Al fin el pastor se acercó a este hombre y le puso la mano y le dijo: Señor, mata la araña. Señor, mata la araña. Es que mientras tengamos arañas, la araña del pecado en nuestra vida, la araña va a ser telarañas que nos van a enredar y nos van a hacer la vida miserable. Pero cuando nos arrepentimos, reconocemos nuestra culpa, pero nos arrepentimos y venimos a Cristo con un corazón sincero y le dejamos entrar en nuestra vida para que Él la transforme, la cambie, la redima. Jesucristo mata la araña, o diré, mata las arañas en nuestra vida, porque tenemos muchas veces muchas arañas que se tienen que exterminar, que se tienen que matar. La Escritura dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Al menos que estéis reprobados. Alguien reprobado es alguien que no pasa el examen. Es como algo que no se halló, como si se rajó en el examen. O sea, no pasó. Hay muchos que si se examinan en la fe y cuando Dios los examine, no van a pasar el examen. Su fe no era genuina. Confesaban a Dios con la boca, pero con los hechos lo negaban. Como dijo el Señor cuando vino: este pueblo se acerca a mí con sus labios y con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cumpliendo así lo que había profetizado el profeta Isaías. Hay una profesión de fe falsa que se profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, como dice Tito 1:16. Una profesión falsa. Se profesa que es creyente, que cree en Dios, que cree en Jesús, pero se anda en adulterio o en fornicación o en idolatría o en abominables homosexualismo y lesbianismo, practicando estas cosas perversas en contra de la naturaleza humana. Otros engañando, estafando, mintiendo, consultando hechiceros, yendo a prostitutas, otras prostituyéndose. Mejor dicho, la lista es larga. Blasfemando, diciendo malas palabras, porque de algunas personas sale como olor de muerte de sus bocas. Cuando abren la boca es olor de muerte, groserías, blasfemias, cosas perversas. Sus ojos están llenos de lascivia. Relinchan otros tras la mujer de su prójimo, como caballos bien alimentados.
Sus casas están llenas de engaño, como jaula llena de pájaros. Hay muchos que van corriendo a 1000, pero en su propia carrera. No van en el camino de la fe. No han empezado el camino, la carrera de la fe con Jesucristo. Y dan es para dioses olor de muerte, olor de perdición, en vez de dar olor de vida. Pero ¿sabe cómo vamos a dar olor de vida? Es en Cristo. La única manera que nuestra vida sea de grato olor a Dios, viniendo a Cristo para que Él nos cambie, para que Él nos transforme. Pero para eso hay que arrepentirse. Para eso hay que convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Para eso hay que resolver caminar con el Señor. Para eso hay que reconocer el pecado en nuestra vida y reconocer que necesitamos ayuda. Que necesitamos que Jesucristo entre y nos cambie. Que nos dé una nueva naturaleza. Que ponga su espíritu dentro de nosotros. Y hablando de su espíritu dentro de nosotros, ¿ya tienes el espíritu de Dios morando en tu vida? Porque Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Tremenda escritura. En Romanos 8:9. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero cuando venimos a Cristo, Él pone su espíritu dentro de nosotros, el espíritu de vida en Cristo Jesús, para romper el yugo del pecado, para que se pueda la araña matar, la araña del pecado, las arañas, diré, que empiecen a caer muertas. La única manera que las arañas del pecado caigan muertas en nuestra vida es arrepintiéndonos, convirtiéndonos al Señor y empezando a caminar con Él, para que Él ponga su espíritu dentro de nosotros y nos dé una nueva vida. Hoy es el día de salvación. ¿Te has examinado a ti mismo? Si tienes religión, si todo lo que tú tienes es religión, tú vas en camino de perdición. Porque tú necesitas nacer de Dios. Tú necesitas ser engendrado por Dios, como dice la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 3. El Señor dijo que si no naciéramos de nuevo, no veríamos el reino de Dios. Habló de un nuevo nacimiento, y es el nacimiento del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios entra en la vida del que cree en Cristo, nace de Dios, es engendrado por Dios, tiene el Espíritu de Cristo morando en su vida, y ese Espíritu de Cristo lo cambia, lo lleva en un nuevo camino. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hoy es el día de salvación. Basta ya de ser religioso, porque la religión no te va a entrar al reino de Dios. Tienes que permitir a Cristo que tome tu vida, que Cristo inunde tu vida, porque primeramente solo en Él tenemos el perdón de pecados. Solo su sangre nos limpia de todo pecado. Solo a través de la sangre de Cristo nuestra sentencia de muerte por causa del pecado es quitada. Solo a través de Cristo somos librados de la segunda muerte, que es la destrucción del alma. Como dice Apocalipsis 2:11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y como dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Oh, los que venimos a Cristo hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hemos sido perdonados. El juicio de condenación es quitado de nuestra vida y somos librados de la destrucción de nuestra alma. Lo que la Biblia llama la segunda muerte. Hoy tú puedes escapar del lago de fuego. La segunda muerte es cuando el alma es tirada al lago de fuego. Como dice en Apocalipsis 20:15, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso dice que es la muerte segunda, lo dice Apocalipsis 21:8. Líbrate del lago de fuego, ven a Cristo. Examina tu vida, en qué camino vas, por dónde te está conduciendo ese camino en que estás transitando. No sea que aterrices en el lugar equivocado, como los fariseos, que pensaron que iban a aterrizar en el reino de Dios cuando partieran de este mundo, y iban a aterrizar era en el Seol, en la prisión de los muertos, en el infierno. El Señor mismo les dijo: ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Pensaban que eran muy piadosos, se vestían de piedad, iban rumbo al infierno, porque es que la religión no es lo que te va a salvar. El que te va a salvar fue aquel a quien Dios envió y a quien Dios señaló, Jesucristo. Amén. Y en ningún otro hay salvación, como dijo Pedro en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Voy a hacer una oración de fe para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Si lo quieres hacer, la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. En Apocalipsis 3:20 el Señor dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Deja que Cristo entre en tu vida. Él va a entrar para perdonarte, para liberarte y para darte una nueva vida. Para que las puertas al reino celestial se te abran y alcances el perdón de Dios. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, que moriste en la cruz del que Calvario moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis pecados, y que tu sangre y que tu sangre me limpia me limpia de todo pecado. de todo pecado. Creo que resucitaste de entre los muertos, Creo que resucitaste entre los muertos, triunfante y victorioso, triunfante y victorioso, y que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento ahora, Señor, yo me arrepiento. y te pido que mates las arañas de mi vida Y te pido que mates las arañas del pecado en mi vida. y que me des una nueva Y vida. que me des una nueva vida. Te recibo hoy Te recibo hoy como mi precioso Salvador, como mi precioso Salvador, como mi Señor como mi Señor y como mi Dios. y como mi Dios. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis pecados de todos mis pecados. y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y sálvame y sálvame de la muerte segunda, de la muerte segunda, de la destrucción de mi alma. de la destrucción de mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno,
por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón, y para darme tu salvación. para darme tu salvación. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de la fe en tu Hijo a través de la fe en tu Hijo y a través de tu y gracia. a través de tu gracia. Y en su nombre te doy gracias En su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. por la salvación de mi alma. Amén Amén. y Y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Ahora tu nombre es escrito en el libro de la vida. Si lo hiciste con sinceridad.